Hola, hola, estimados y estimadas estudiantes. Esperando que todas y todos se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta nueva materia, nuevo contenido, que tiene mucho que ver con lo que es el álgebra, pero desde un concepto más lineal. Bien, esto es parte de la álgebra universitaria que ustedes van a conocer en esta instancia como una pincelada, viendo una breve introducción de respecto a lo que son las matrices. Y primero partiendo por entender que las matrices nosotros las encasillamos, ¿cierto? En este tipo de esquema o en estas representaciones que podemos observar acá. Pero las matrices trascienden y han trascendido bastante a todo lo que es hoy en día la tecnología. Bien, ¿y por qué lo menciono? Porque la verdad este contenido es lo que a nosotros nos lleva en un paso universitario directo a la programación. Y la programación son netamente comandos, ¿cierto? Que engloban y encierran encriptaciones dadas en matrices. Bien, matrices ya sean chicas o matrices ya sean bien extensas, pero que poseen patrones, comportamientos y por ahí van cumpliendo una función bien importante. Bien, por lo tanto, este contenido, si bien uno lo vea a una pincelada bien elemental, pero posee una gran importancia en las aplicaciones dentro de lo que es la ingeniería y sobre todo la informática. Bien, ahora, dentro de la definición de matrices, a una ordenación o arreglo rectangular de elementos, en este curso nos interesan qué elementos son números. Bien, les llamaremos una matriz. Y eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar a las matrices dentro de un rango de los números reales hasta los reales, bien lo que se conoce también de R en R. Luego, acá tenemos ejemplos de matrices, ¿cierto? Tenemos la matriz A, tenemos la matriz B y tenemos la matriz C, que es más amplia, pero tienen ciertas diferencias y esas diferencias hay que entenderlas de manera inmediata. Bien, si hay m filas y n columnas, decimos que el orden de la matriz es m por n, bien, y nos referimos a ella como la matriz m cruz n, o simplemente como la matriz rectangular, bien, donde, si se fijan, acá vamos a tener filas y columnas. ¿Cómo vamos a encasillar cuáles son las filas y columnas? Nosotros, a la hora de mirar hacia el horizontal, vamos a encasillar lo que son las filas. Por lo tanto, acá voy a encerrar toda una fila, fíjense bien. Esa fila y le vamos a llamar, por lo tanto, fila 1. Bien, a la siguiente que tenemos ahí abajo será entonces la fila 2. Luego viene la fila 3, la fila 4. Y así uno va encasillando, ¿cierto?, las filas de manera horizontal. Bien, esa es una forma viene lo cual, la verdad, de comprender este tipo de perspectivas. Pero luego vienen las columnas, y las columnas, a diferencia de las filas, ¿cierto?, que se cuentan a lo horizontal, las columnas se cuentan a lo vertical. Por lo tanto, ahí tendré la columna 1, por acá tendremos la columna 2, columna 3, columna 4, y así iríamos avanzando. Bien, obviamente esto tiene un cierto límite que hay que saber luego comprender. Porque si estamos trabajando en el conjunto de los números reales, vamos a tener matrices acotadas. Bien. Ahora, ese orden, fíjense bien, m cruz n, m por lo tanto va a significar cuántas filas tiene nuestra matriz y n va a significar cuántas columnas tiene. Bien. Dicho esto, vamos a ver inmediatamente las que tenemos aquí arriba. Fíjense bien, si miramos la matriz A, ¿cuántas filas tiene? Entonces contamos, tiene una aquí y dos abajo, por lo tanto son dos filas, por lo tanto ese 2 se agrega ahí abajo, 2 por, y luego tenemos que contar lo que son las columnas, bien, por lo tanto ahora contamos en vertical y tenemos columna 1, columna 2 y columna 3, por lo tanto tenemos 3 columnas y esta será una matriz de 2 por 3, bien, y eso quiere decir en interpretación 2 filas y 3 columnas. Bien. Entonces, siguiendo bajo la misma dinámica, veamos acá el siguiente. La matriz B. Bien, ¿cuántas filas tiene? Si contamos al horizontal, 1, 2. Por lo tanto, 2 filas. ¿Y cuántas columnas si contamos hacia abajo? ¿Cierto? En vertical, 1, 2. O sea, 2 columnas. Y acá lo que tenemos es una matriz de carácter cuadrada. Bien, siempre que la cantidad de filas sea igual a la cantidad de columnas, entonces nosotros tendremos una matriz cuadrada, no una rectangular. Luego y acá abajo lo mismo. Bien, veamos cuántas filas tenemos. Y tenemos una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Por lo tanto, la matriz C tiene 4 filas
Y ahora contemos cuántas columnas tiene, ¿cierto? Si miramos en vertical, aquí arribita teníamos 2 cruz 3. Y tenemos entonces una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y por lo tanto esta será una matriz de 4 por 3. Bien. Columna de 4 por 3. De esta forma entonces uno va encasillando qué tipo de matriz está. Bien, o qué tipo de matrices tenemos. Y acá, como les adelantaba, una matriz n cruz n se llama matriz cuadrada y se dice que tiene un orden n. Bien, eso pasa cuando la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Bien, esta es una representación general, ojo, pero visto en un ejemplo, veamos, si tuviéramos una matriz A, inventemos, que quisiéramos que fuera de 3 por 3, bien, o sea, de orden 3 filas y 3 columnas. Entonces podría ser 2, 4, 7, menos 0,5, raíz de 5 y menos 11. Y por acá tendríamos menos 16, 4 tercios, ahí el 3, y menos raíz de 4. Menos raíz de 4. Bien, entonces ahí lo que tenemos es una raíz de 3 filas hacia la izquierda y 3 columnas hacia abajo. Y si nos damos cuenta, queda como una matriz cuadrada. Bien, porque queda con la misma cantidad hacia la izquierda y hacia la horizontal y también hacia lo vertical. Y acá dice el elemento en la iésima fila y en la jésima columna de una matriz A de orden m por n se denota como A y J, bien, y por lo tanto esos son los elementos que los caracterizan, bien, cuando la primera componente va a corresponder a la fila en que se encuentra y la segunda va a corresponder, y la J, ¿cierto?, va a corresponder a la columna en la que se encuentra. Podemos ver un ejemplo. Fíjense bien, en la siguiente matriz A, que es de, si nosotros queremos ver su orden, ¿cierto?, tiene 1, 2, 3 filas, o sea, es una matriz de 3. ¿Y cuántas columnas tiene? 2, o sea, una matriz de 3 por 2. El elemento A, 1, 12, representa aquel que está en la fila 1 y columna 2, ¿bien? Es decir, el 4. Y fíjense bien, dice A, 1, 12, ¿cierto? Si leemos acá, entonces el primer numerito que tenemos abajo corresponde a la fila, y a la fila 1, ¿cierto? Que la tenemos ahí. Y nos dice el segundo término, un 2. Y eso quiere decir columna 2, o sea, acá tenemos la columna 1, pero acá entonces tendremos la columna 2. Y eso entonces choca en este valor que es el 4. Y ahí nos explica, ¿ya? Luego, la 2 nos dice, si una matriz es de orden 3 por 2, entonces esta tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Eso está correcto? Está correcto, ¿cierto? La primera simboliza las filas, o sea, 3, y el siguiente simboliza las columnas, o sea, 2. Y el orden de la siguiente matriz es de 3 por 3, y acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, ahí tenemos algunos elementos de cómo identificar. Determina el orden de las siguientes matrices. Acá vamos a hacer algunas solamente. Por ejemplo, esta primera, la letra A. ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, el 4 inmediatamente ahí. Y luego, ¿cuántas columnas? 1, 2 columnas. Y por lo tanto, matriz de 4 por 2. Bien. Acá la B. Fíjense bien, y hasta ahí nomás vamos a llegar. Tendríamos, ¿cuántas filas hacia la horizontal? Tenemos 1, 2, 3 filas. Bien, por lo tanto, 3 filas. ¿Y cuántas columnas tenemos? Y contamos hacia el vertical y tenemos solamente una. Por lo tanto, 3 filas y 1 columna. Bien. Es bien sencillo, la verdad, el hecho de ir identificando. Y acá, al revés, ¿cierto? Nos dicen, dada la matriz, y ahí tenemos una matriz de 3 por 2, determina el número correspondiente al elemento pedido. Bien, y el valor que está en el A3, 1, entonces eso nos dice fila 3, columna 1. Fila 3, 1, 2, 3, y columna 1, y la columna 1 está acá. Por lo tanto, el valor caería justo aquí, y sería el 0, ¿cierto? Ahí tenemos el 0. Y vamos a hacer el segundo solamente, que es el A2, 2, o sea, fila 2, columna 2. Y el A2, 2, a fila 2, 1, 2, columna 2, acá. Y por lo tanto, nuestro valor se encuentra ahí, que sería el 4. Bien, los demás ya quedan para ustedes a modo de identificar. Luego viene lo que es la
diagonal principal de una matriz cuadrada. Por lo tanto, importante aquí el concepto de matriz cuadrada, porque nosotros cuando tengamos todo tipo de raíz cuadrada, de matriz cuadrada, vamos a encontrar una diagonal. Y esa diagonal se llamará diagonal principal. Y fíjense bien que corresponde al elemento A sub 1, 1, al A sub 2, 2 y a la 3, 3. Siempre van a ir en ese mismo orden. ¿Bien? Eso, o sea, prácticamente es como trazar una diagonal desde la izquierda hacia la derecha, pero decreciente. ¿Bien? Siempre en ese orden. Y de esa forma nosotros vamos a saber cuáles son los valores que se encuentran en nuestra diagonal. Acá tenemos una matriz de 3×3, por lo tanto es matriz cuadrada, igual fila igual columna. Y aquí tenemos una matriz de 2×2, que también es cuadrada, ¿cierto? Y su diagonal la tenemos ahí. Bien, 10 y menos 7. Definición, diremos que dos matrices A y B son iguales cuando son del mismo orden y todos los elementos que se ubican en la misma posición son iguales. Y esto es, A y B son dos matrices iguales y solo sí. Bueno, lo mismo que acabamos de leer, ahí está escrito de manera matemática, un poquito más formal. Bien. Un segundo, creo que me adelanto un poquito. Bien, entonces, ejemplo de la definición tenemos, y acá tenemos, fíjense bien, dos matrices, pero son dos matrices iguales, tenemos una igualdad. Y eso quiere decir que la primera componente será igual a la primera componente de dicha matriz. Tienen que ser lógicamente del mismo orden, ¿cierto? Esta matriz que sería de 2×4, matriz de 2×4, y aquí abajo también sería 2×4, ¿bien? Luego 1 es igual a 100, 100 partido 100, sí. Un medio será igual a 0,5 también. 2 igual a raíz de 4 igual, menos 3 igual a menos 3 también. Entonces todos los valores acá son prácticamente esencia de los mismos que tenemos ya tanto a la izquierda como también hacia la derecha. Entonces de esa forma uno identifica de manera rápida los valores. Bien. Pero por ejemplo acá tenemos dos matrices que son del mismo orden, también son de 2×3. Bien. 2×3 y acá también tenemos 2×3, pero no son iguales, ¿cierto? Tenemos este mismo valor, el 4, y acá tenemos un 1, por lo tanto son distintos unos de otros. No siempre las matrices serán iguales, ¿bien? Pero cuando sean iguales podremos realizar algunas conjeturas. Por ejemplo, acá, ¿hay los valores? Vamos a sacar acá. ¿Hay los valores de X e Y? Sí. Estas dos matrices son iguales, ¿cierto? Tenemos una igualdad y nos dice que ambas matrices son iguales. Y en ese caso quiere decir que el valor de la primera componente, que es menos 1, va a ser igual a la primera componente de la segunda matriz, que es 2 y más 1. Y esto quiere decir que entonces, fíjense bien, menos 1 es igual a 2 y más 1. Y de esa forma se despeja esta ecuación y se encuentra el valor de Y. Bien. Luego el 2 igual a 2, 0 igual a 0, pero x al cubo es igual a 8. Por lo tanto nos pide cuánto vale x también. Y por lo tanto x al cubo igual a 8. Hacemos la ecuación, raíz cúbica, y nos da que x es igual a 2. De esa forma se pueden encontrar incógnitas. ¿Bien? Estos ejemplos que van a quedar para ustedes también. Voy a hacer solo el primero, fíjense bien. Como estas dos matrices son iguales, entonces x es igual a 3 porque están en la misma posición. X igual a 3. Y el valor de la y, que es 2y, y acá aparece un 8, por lo tanto sería 2y igual a 8, y eso quiere decir que y es igual a 4. ¿Bien? Entonces, así uno va solamente armando pequeñas ecuaciones, ya sea porque ambas matrices sean iguales. Luego ya pasamos a lo que son las operaciones de matrices. La adición de matrices, fíjense bien, nos dice que solamente las matrices que tienen el mismo orden pueden sumarse. Bien, o sea, si tengo una matriz de 3×2, tengo que sumarla siempre con una de 3×2. No puedo sumarla con una que sea de un orden distinto, porque van a quedar componentes con las cuales no va a cuadrar en una u otra matriz, si ya posee una fila o una columna adicional. Por lo tanto, fíjense bien, si A y B son dos matrices y ambas matrices son de orden 2×3, ¿cierto? Y acá 2×3. Entonces vamos a sumar A y B. ¿Por qué? Porque cumple la condición de que el orden es el mismo. Ambas son matrices de 2×3. Por lo tanto, componente a componente, menos 4 más 5, 2 más 1 y 1 más menos 3. Luego, 0 más 0, menos 3 más 2 y 1 más 3. Bien, y ahí tenemos todas las componentes sumadas pero expresadas, ¿cierto? Y luego su resultante que tenemos aquí abajo. Bien. Resultado final, matriz
de 1, 3, menos 2 y abajo 0, menos 1, 4. Importante para poder sumar matrices, estas deben ser del mismo orden y los elementos de la matriz suma corresponden a la suma de las componentes correspondientes, ¿bien? Que es lo mismo que se acaba de hacer acá, componente a componente y se van sumando. Bueno, y acá hay dos ejemplos que la idea es que ustedes puedan sumar. Acá tienen que sumar las tres matrices, pero se puede porque las tres matrices son del mismo orden, ¿cierto? 2 por 2, 2 por 2 y 2 por 2. Bien. La diferencia de matrices es lo mismo, solo que hay que tener en cuenta el signo menos, ¿bien? Porque el signo menos acá se antepone a la operatoria y también de la misma forma tienen que ser del mismo orden las dos matrices para poder restarlas. Acá tenemos otro ejemplo, la matriz A y matriz B, y restamos A menos B. Por lo tanto, menos 5, menos 6. Acá puede que se nos junte a veces el signo menos. Ojo con eso, como pasa acá, fíjense bien. La componente 1, o acá mejor, 1 menos, menos 3. Y fíjense bien dónde la tenemos ahí. Por lo tanto, eso sabemos que va a ser más. Regla de signo, pero eso es solamente tener cautela en la operación. Bien. Y finalmente la multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar, que es cuando nosotros tenemos que multiplicar un número fuera de esa matriz. Bien, un escalar es un número real cualquiera, que muchas veces viene a amplificar o a simplificar, ya sea nuestra función, nuestra matriz, en este caso. Y fíjense bien, acá este 2 lo único que hace es duplicar nuestra matriz original. Bien, y por lo tanto, ese 2 multiplicado por esta matriz, que es de orden 3 por 2, multiplica el 2 a cada componente. Solamente eso, y mantiene el mismo orden. Si parto con una matriz de 3 por 2, terminaré con una matriz de 3 por 2. Y el 2 multiplica el 1, multiplica el menos 2, multiplica el 3, multiplica el 4, multiplica el 1 y multiplica el 2. Bien, y todas quedan en el mismo orden, pero amplificadas. Y por lo tanto, fíjense bien que aquí podemos ver el ejemplo. Abajo tenemos otro ejemplo con una matriz de 3 por 3. Y el menos 5 multiplica a cada componente. Y su resultante la tenemos acá. Bien, y su resultante sigue siendo una matriz de orden 3 por 3. Bien, estimados, si ese es este hasta ahora es parte de la primera parte del contenido. Y luego vamos a ver un ejemplo de cómo se multiplican matrices por matrices y cuáles son las condiciones involucradas, y con esto ya entraríamos a la evaluación. Espero que les haya servido, que estén muy bien. Adiós.